Supongamos que estás llevando un gran buque de guerra a la batalla en la era de los barcos blindados. Has abierto fuego contra el enemigo y al menos uno de tus proyectiles ha logrado un impacto. ¡Felicidades! Y aún mejor, ha golpeado algo que está bastante blindado, por lo que sea que esté al otro lado de esa armadura, probablemente sea bastante importante para el funcionamiento continuo de ese buque enemigo. Podría ser su maquinaria, podrían ser sus almacenes, incluso podrían ser las armas en una torreta que acaba de dispararte. Sin embargo, la siguiente etapa del proceso es que el proyectil realmente tiene que penetrar la armadura que ha golpeado. ¿Cómo ocurre esto? Depende hasta cierto punto del tipo de proyectil que estás disparando y del tipo de armadura que estás golpeando. Una esfera sólida de hierro golpeando una placa de hierro en los años 1860 va a ser un asunto bastante diferente en comparación con un proyectil perforante de armadura con tapa golpeando acero endurecido en la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial y todo lo que hay entre esos escenarios. Para simplificar, solo consideraremos la mecánica de la penetración de proyectiles durante el último periodo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y las suposiciones que estamos haciendo es que el proyectil se está moviendo relativamente rápido, tiene algún tipo de tapa perforante de armadura en él y está impactando una placa de acero que tiene una cara endurecida y una parte trasera más suave, pero es un trozo homogéneo de metal. Nota que, por supuesto, como resultado, las descripciones que se aplican a los enfrentamientos de tanque contra tanque, especialmente en la Segunda Guerra Mundial o poco después, no suelen aplicarse realmente porque como la mayoría de los proyectiles de tanque penetran la mayoría de las armaduras de tanque, al menos antes de llegar a los compuestos modernos, es un tema ligeramente diferente a los proyectiles AP con tapa golpeando acero endurecido en la cara. Hay excepciones a esa regla, pero en fin. El principal problema que tienes ahora es que tu proyectil es necesariamente un cuerpo hueco rígido, porque tiene el explosivo dentro, que está impactando una placa de armadura mucho más masiva. En el punto de contacto con un proyectil siendo un objeto relativamente duro, y la cara de la armadura también siendo dura, vas a encontrarte directamente con una de las leyes del movimiento de Newton, la que dice que toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Y así, si un proyectil, relativamente puntiagudo, golpea la placa de armadura, la fuerza del impacto del proyectil se transmite, por supuesto, a la armadura, pero una fuerza de resistencia igual y opuesta se transmite de vuelta al proyectil. Ahora, en una colisión que ocurre con el tiempo entre objetos más blandos y dúctiles, la distribución de la energía involucrada puede dispersarse un poco durante ese tiempo, en comparación con objetos relativamente duros y rígidos. Pero siempre habrá una onda de choque inicial que se propaga desde el breve momento en el que ni el proyectil ni el objetivo se han deformado en un grado significativo. Esa onda de choque, por cierto, es lo que genera la mayoría de las astillas cuando una bola de cañón golpea el costado de un barco de madera, pero te aconsejaría ver el video que se hizo sobre eso en el Museo Basa si quieres aprender más sobre ese tipo de interacción más antigua entre disparo y casco. Ahora, en nuestro caso, porque estamos mirando una armadura de placa endurecida frente a una cáscara relativamente dura, no estamos contando la tapa AP por un minuto y verás por qué en un segundo la onda de choque sería, por supuesto, mucho más poderosa, en parte debido a las energías mucho mayores involucradas y en parte porque gracias a la naturaleza dura de ambos objetos, el tiempo involucrado en transmitir la energía se reduce mucho. Esto es, por ejemplo, por qué puedes tomar una canica de vidrio bastante robusta y dejarla caer sobre una mesa de madera y probablemente no se romperá, pero hace exactamente lo mismo sobre un yunque de metal sólido y hay una buena posibilidad de que se rompa. Es exactamente la misma energía, solo que esa energía se distribuye durante el tiempo de impacto. Ahora, lo que todo esto suma es que ahora hay dos tensiones bastante grandes actuando sobre la cáscara. La onda de choque que viaja hacia la cáscara desde el punto de impacto y la compresión de la cáscara debido a la inercia, ya que en el momento del impacto la punta de la cáscara se ha detenido o al menos se ha ralentizado significativamente según el nivel de detalle del análisis, pero el resto del cuerpo de la cáscara sigue intentando avanzar en su dirección original. Si se deja en este estado, la onda de choque podría hacer que la cáscara se rompa,
O la compresión podría hacer que la cáscara se parta y se pliegue sobre sí misma. O más realísticamente, una combinación de ambas haría que la cáscara estallara desde el interior, dejándote con, en el mejor de los casos, una explosión de bajo orden. Externo a la placa de armadura hay una onda de choque que también se transmite a la armadura, pero la placa de armadura es mucho más masiva, no es hueca, tiene soporte externo y refuerzos, y todo eso sirve para distribuir estas fuerzas de manera algo mejor, por lo que en este escenario probablemente va a sobrevivir sin demasiado daño. Considera que si tienes una cáscara enorme como las de 46.04 centímetros de Yamato o las superpesadas de 41.1 centímetros, debes tenerlo en cuenta. Impactando una armadura muy delgada, digamos en un crucero ligero, eso prácticamente invierte todo lo anterior. Pero como estamos asumiendo que estamos hablando de un enfrentamiento de barco capital contra barco capital aquí, para que tu proyectil no se desintegre simplemente al impactar, tiene la tapa perforadora de armadura en él ahora, dependiendo de exactamente cuán dura sea esa tapa perforadora de armadura, los efectos al impactar pueden ser ligeramente diferentes. Pero como el tipo más duro de tapa perforadora de armadura es mucho más común si agregas todos los proyectiles de barcos de guerra de la Primera y Segunda Guerra Mundial como un todo, consideraremos ese escenario. La tapa perforadora de armadura va a estar unida al cuerpo principal del proyectil, pero no mucho. Los puntos de unión tienen que ser suficientes para asegurar que la tapa permanezca en su lugar mientras se dispara el proyectil, mientras vuela por el aire y durante el impacto inicial, pero eso es realmente todo. Ahora, la tapa perforadora de armadura no debe confundirse con el escudo de viento, que es una carcasa mucho más alargada en forma de cono que se coloca encima del proyectil y la tapa, y está presente por motivos aerodinámicos. Es tan delgado y frágil en comparación con todo lo demás que está involucrado en esta colisión que, aunque prácticamente se desintegra al impactar, esencialmente puede considerarse como no presente para los propósitos de penetración de armadura. Ahora, cuando la tapa perforadora de armadura golpea la armadura, vas a tener los mismos problemas que describimos anteriormente con las ondas de choque y la compresión por inercia y demás, excepto que la onda de choque que viaja a través de la tapa AP tiende a romper las conexiones con el cuerpo principal del proyectil, preservando así el proyectil de los peores efectos iniciales de esa onda de choque de impacto inicial, ya que la transmisión de choque, incluso a través de materiales que están tocando, generalmente es ligeramente menos eficiente que la transmisión de ese mismo choque a través de materiales que están físicamente unidos. A continuación, dado que la tapa AP es esencialmente solo una masa cóncava sólida de metal, puede ser sustancialmente más dura que el cuerpo del proyectil, que no puede permitirse ser demasiado frágil, y así la tapa perforadora de armadura, impulsada por su propia inercia, así como la del proyectil detrás de ella, esencialmente comienza a aniquilarse mutuamente con parte de la placa de armadura, idealmente perforando un divot en la cara endurecida, incluso mientras la combinación de la onda de choque de impacto, la colisión continua y la presión ejercida por el hecho de que ahora está atrapada entre la placa de armadura por un lado y el resto del cuerpo del proyectil que se acerca por el otro, tienden a destruirla. Claro, si la armadura está muy superada por el proyectil entrante, entonces esa tapa perforadora de armadura puede ser llevada a través en su totalidad o en gran parte, pero para los propósitos de lo que estamos describiendo, estamos asumiendo que el proyectil y la armadura están relativamente bien emparejados, y si va a ocurrir una penetración, va a ser solo por poco. Ahora, el primer divot que ha creado la tapa perforadora de armadura es luego explotado por el cuerpo principal del proyectil, que ahora tiene menos grosor absoluto de armadura para penetrar, y mucho menos de la cara endurecida para atravesar. Y si este impacto ocurre lejos de lo perpendicular, esto también puede dar al proyectil un grado de normalización, realineando el proyectil más cerca de lo perpendicular, que es lo ideal si quieres maximizar la penetración. Y eso sucede en parte debido a la fricción de alguna parte de la tapa perforadora de armadura, siendo la primera en golpear la armadura antes del resto de ella, lo que genera un momento rotacional hacia lo perpendicular.
Ahora, todo esto también tiene el efecto de pretensar algo la placa de armadura, de tal manera que cuando el cuerpo del proyectil pasa a través de la tapa perforadora de armadura desintegrándose o simplemente empuja esa tapa hacia adelante, el efecto acumulativo es permitir que el proyectil en su conjunto o el cuerpo por sí solo tenga un trabajo más fácil de perforar cualquier protección que quede. Ahora, por supuesto, todo esto ocurre en una fracción de segundo, y esta es una visión general enormemente simplificada de la penetración de armadura por proyectiles de acorazado en la Primera y Segunda Guerra Mundial, ya que, en realidad, tendrías que tener en cuenta otras cosas, incluyendo, pero no limitado, a que el impacto sea al menos algo o más a lo largo de las líneas de la mecánica de fluidos, en lugar de colisiones de material sólido, que es lo que podrías esperar. Junto con lidiar con espectaculares aumentos de temperatura debido a la energía ejercida en el punto de impacto y el efecto que eso tiene en todo, particularmente en los metales y su capacidad para resistir cosas, y esta es una de las razones por las que examinar las penetraciones de proyectiles en la armadura de los acorazados puede, en parte o en su totalidad, terminar con restos de la placa de armadura que parecen más como si la armadura se hubiera derretido y alguien luego la hubiera atravesado en lugar de un pedazo de metal sólido destrozado o rasgado que de otro modo podrías esperar. Y también explicará por qué este efecto percibido puede variar a medida que avanzas en la profundidad de la penetración. Ahora, si toda esta energía realmente va a ser suficiente para atravesar la armadura, o si la placa va a detener o rechazar el proyectil, depende de cuánto material tiene que alcanzar el proyectil en comparación con la cantidad de energía con la que llega, y por eso el ángulo de caída y la velocidad de impacto, que está relacionada con el alcance del proyectil, te darán diferentes cifras de penetración para diferentes armas en diferentes escenarios. Y por supuesto, las propiedades específicas del material, como dureza y resistencia a la tracción, tanto de los componentes del proyectil como de la armadura, también afectarán el resultado. Y por supuesto, eso es antes de que tengas varias variables de la batalla que pueden incluir, pero de nuevo no se limitan al papel del barco objetivo que podría cambiar el ángulo de impacto en cualquier momento dado. La calidad y fiabilidad del propelente del proyectil, que puede hacer que el proyectil llegue con más o menos energía o en un ángulo más empinado o más superficial de lo que teóricamente tendría en papel. Se podrían realizar controles de calidad en la placa de armadura y verificar si el fusible del proyectil funcionará correctamente, permitiendo que el proyectil penetre la armadura de manera óptima, antes de hacer estallar el proyectil desde el interior. Ahora, todo esto es una breve introducción para explicar de nuevo en términos muy básicos por qué los proyectiles son capaces de atravesar la armadura, pero también por qué las cosas podrían no necesariamente salir tan bien como lo sugieren las estadísticas en papel, o por el contrario, podrían salir sustancialmente mejor de lo que sugieren tus cálculos en papel. Así que ahora vamos a ver algunos ejemplos breves de cuando un barco fue golpeado y cómo se comportó su armadura. Por supuesto, también hay un prefacio para esto, porque tenemos que señalar que los barcos que fueron golpeados más veces y por lo tanto proporcionan los mejores estudios de caso, o fueron golpeados de las formas más interesantes, tienden a ser también los que se hundieron y por lo tanto examinar esos golpes en extremo detalle es mucho más difícil, potencialmente incluso imposible, mientras que los barcos que sobreviven tienden a hacerlo al no ser golpeados tanto, lo que nos deja con una cantidad mucho menor de datos de los que podemos extraer. Y además, incluso cuando podemos mirar un naufragio y ver daños físicos, como cuando miras la torre de mando perforada del Bismarck, el hecho de que el barco se hundió y sus registros se perdieron en su mayoría, significa que estamos en una posición mucho peor cuando intentamos averiguar exactamente cuándo ocurrió ese golpe en particular, y así correlacionar entre los propios registros del barco y los registros de las personas que le disparaban a qué distancia ocurrió ese impacto. Ahora, aunque se puede hacer una estimación, hay suficiente margen de error en el tiempo en esas estimaciones que evaluar si el proyectil en cuestión lo hizo mejor, peor o prácticamente como se esperaba. Es casi imposible, excepto en casos muy excepcionales. Los ejemplos que examinaremos son de la Primera Guerra Mundial, o en un caso, poco después, pero con la tecnología de dicha guerra.
Si te gustaría que haga un seguimiento a este video donde examinamos algunos ejemplos de la Segunda Guerra Mundial de impactos de proyectiles perforantes de blindaje en blindaje de grado de buque capital, o quizás algunos de los otros impactos de la Primera Guerra Mundial, entonces házmelo saber en los comentarios, pero pensé que este era un buen grupo con el que empezar. Ahora, vamos a comenzar con el evento más reciente de este grupo, las pruebas de Baden. Ahora, por supuesto, el acorazado alemán Baden fue uno de los pocos barcos que se impidieron hundirse completamente cuando la mayor parte de la flota de alta mar se autohundió en Scapa Flow, y después de la guerra los británicos decidieron, usemos este barco para algunas pruebas. En este caso particular, pruebas de los entonces nuevos proyectiles de 15 pulgadas de Green Boy en diversas circunstancias, bajo varios tipos. Para este propósito, al Baden se le dio una inclinación de 11 grados hacia el monitor Su Majestad Terra, que estaba estacionado a poca distancia y armado con un par de cañones de 15 pulgadas. La carga de cada uno de los cañones de Terra se redujo de tal manera que los proyectiles golpearían el objetivo a una velocidad de alrededor de 1550 pies por segundo, con un ángulo de caída resultante de que el proyectil saliera del cañón y recorriera esa distancia de poco menos de 2 grados. Ahora, dado que Terra estaba lo suficientemente cerca para seleccionar elementos individuales de carga para apuntar, es por eso que esa caída en sí misma es bastante pequeña. Si combinas esa caída, sin embargo, con la lista artificial y los proyectiles, ahora impactan en un ángulo de aproximadamente poco menos de 14 grados. El efecto general de la velocidad reducida y este ángulo de impacto revisado simula esencialmente el efecto de un proyectil que golpea habiendo sido disparado a unos 15.500 yardas de distancia sin tener que disparar realmente desde esa distancia. Por supuesto, el barco también estaba balanceándose un poco, como lo sería en una batalla real, y por lo tanto el ángulo preciso de impacto para cualquier disparo dado variaría un poco, en un grado o dos. Varias partes del barco fueron el objetivo de rondas AP, rondas HE y rondas carga de proyectil de concha. Pero los disparos de interés para nosotros en este video son algunos que se dirigieron a una placa de armadura de 350 mm o 13.8 pulgadas, específicamente la placa de armadura encontrada en las caras de la torreta de barbette y las torres de mando a bordo del Baden. Si estos disparos penetrarían en papel depende de la fuente particular a la que acudas, pero la mayoría de ellas parecen sugerir que un proyectil de la era de la Primera Guerra Mundial, como los que se utilizaron, tendría dificultades para penetrar a la distancia simulada, y solo los proyectiles de la era de la Segunda Guerra Mundial, que son un poco más pesados y algo más modificados, tendrían una posibilidad razonable de atravesar y aún así probablemente solo por poco. Pero de los 3 proyectiles armadura perforante de casco que se dispararon a esta armadura, el primero logró penetrar la armadura barbette de una de las torretas de popa y causó un daño sustancial a los rodillos de la torreta en el interior, lo que habría inhabilitado la capacidad de la torreta para girar en combate, esencialmente dejándola fuera de acción. El efecto de la explosión interna en los hombres y munición cercanos es desconocido, ya que, siendo un Hulk, ninguno estaba presente. El siguiente disparo apuntó a la placa frontal de la torreta de superdisparo frontal, y esto atravesó todo el camino, deteniéndose contra el deslizador de retroceso del cañón derecho. El primer proyectil impactó en un ángulo acumulativo una vez que se tiene en cuenta la caída, así como cualquier desplazamiento horizontal, de alrededor de 11 grados, y el segundo llegó en algún lugar alrededor de 17 grados, más o menos 1 grado, ya que la torreta estaba parcialmente girada lejos del terror, y una vez más estos son ángulos acumulativos, teniendo en cuenta el ángulo de caída y el ángulo horizontal. El último disparo impactó en un ángulo acumulativo de aproximadamente 30 grados en la torre de mando, y aunque la armadura de la torre de mando se rompió, se agrietó, se abultó, y la placa fue impulsada por el impacto, en última instancia, el interior de la torre de mando permaneció en gran medida intacto, aunque se encontró que el desprendimiento había rebotado en el interior y, por supuesto, qué efecto podría haber tenido eso más el choque transmitido en la tripulación era desconocido debido a la ausencia comprensible de cualquier ser vivo allí en primer lugar.
Por lo tanto, en general, las 15 pulgadas 42 con los proyectiles de Chico Verde rindieron más de lo esperado en comparación con los datos esperados en papel, por casi 2 pulgadas adicionales efectivas de penetración, excepto cuando se disparó a un ángulo de impacto significativamente mayor. Esto sugiere que los barcos alemanes de la Primera Guerra Mundial, con armadura de hasta 350 milímetros de espesor, serían completamente vulnerables al fuego de proyectiles de 15 pulgadas en, digamos, un escenario teórico de última resistencia de la flota de alta mar de 1918 a prácticamente cualquier distancia menor a 20.000 yardas, una vez que hayas ajustado las curvas de penetración, con la excepción, por supuesto, de cualquier impacto que ocurriera en un ángulo acumulativo significativo. Ahora pasemos a un barco que realmente fue golpeado en combate. Von der Tann, por supuesto, fue golpeado varias veces en Jutlandia. Un golpe justo en la popa a un rango extremo de Barham parece haber llegado desde una distancia de entre 22.000 y 23.000 yardas. La armadura que fue golpeada era parte de la armadura distribuida extendida del barco, y por lo tanto solo tenía alrededor de 4 pulgadas de grosor como máximo. Entonces, incluso a este tipo de rango, en teoría debería haber ocurrido una penetración. Sin embargo, parece que el proyectil explotó mientras aún atravesaba la placa de armadura. Existen algunas posibles razones de por qué esto sucedió. En primer lugar, este impacto ocurrió justo debajo de la línea de flotación, por lo que es probable que el proyectil en cuestión se haya ralentizado un poco, y también es posible que su fusible se haya iniciado prematuramente al impactar primero con el agua. La otra posibilidad es que, como sucedió frecuentemente en Jutlandia, los fusibles de los proyectiles británicos o su relleno explosivo eran demasiado sensibles y detonaron prematuramente de todas formas. En cualquier caso, la explosión causó que se desprendieran grandes trozos de armadura, y la placa de 4 pulgadas también se desplazó significativamente, lo que a su vez permitió que se inundaran 600 toneladas de agua, además de azotar la popa del barco varias veces de un lado a otro. El otro impacto, que cayó directamente sobre una placa sustancial, fue un golpe del Su Majestad Tiger en la barbeta de la torreta más adelante, que tenía 8 pulgadas de grosor en el punto de impacto. Esto parece haber ocurrido en algún lugar entre 16.000 y 18.000 yardas, un rango en el que uno quizás esperaría que un proyectil de 13.5 pulgadas de la época penetrara. Parece que en este caso el proyectil definitivamente explotó demasiado pronto, pero ya había penetrado lo suficiente como para que la explosión abriera un gran agujero de 35 pulgadas de diámetro en la barbeta de todos modos, con los escombros entrando en la barbeta, destruyendo los motores de rotación de la torreta, las llamas de la explosión causando 8 bajas, y por lo tanto la torreta quedó atascada. También se observó que el impacto agrietó la armadura de la barbeta en un área considerablemente más amplia que solo el agujero que se abrió a través de ella, indicando que si no fuera por la detonación prematura, el proyectil probablemente habría atravesado completamente, al igual que el proyectil de 15 pulgadas hizo su camino a través de la barbeta de Barden. Y luego está Seydlitz. Ahora, por supuesto, ya hice un video sobre Seydlitz y los diversos impactos que recibió en Jutlandia, así que en su lugar veamos los impactos que recibió en Dogger Bank. A una distancia de aproximadamente 17.000 a 17.500 yardas, fue famosamente golpeada por el Su Majestad Leon en la barbeta de una de sus torretas traseras. Ahora esto es bastante interesante, ya que técnicamente no se logró la penetración, pero casi todos los efectos de la penetración sí se lograron. El proyectil atravesó la cubierta y luego golpeó la armadura de la barbeta de 9.1 pulgadas de espesor. Ahora, a esta distancia, los cálculos en papel sugieren que la penetración va a ser completamente imposible, y, de hecho, el proyectil explotó mientras estaba en contacto con la armadura en lugar de después de haber atravesado. Sin embargo, parece que el cono de onda de choque del impacto, tal como ocurrió inicialmente, había debilitado lo suficiente la armadura, específicamente a lo largo de esas líneas de falla, que la explosión luego arrancó un tapón de metal vagamente en forma de hongo del tamaño y forma que esperarías que fuera desplazado por una penetración real, y luego envió ese trozo de acero de armadura sobrecalentado a las áreas internas de la barbeta.
Esto detonó las cargas en el interior y la conflagración resultante eventualmente quemaría ambas torretas traseras con una gran pérdida de vidas. Por cierto, si la gente se pregunta cómo sabemos que el proyectil no llegó a atravesar, en las secuelas cuando el Seydlitz volvió al puerto, investigaron y encontraron todos los fragmentos del proyectil fuera de la barbeta y ninguno dentro, lo que indicaba que cuando el proyectil explotó había algo que impedía que los fragmentos entraran, que sería el tapón que fue empujado en su lugar. Hubo un segundo impacto de otro proyectil de 13.5 pulgadas, a un rango ampliamente similar, quizás 1000 yardas menos o algo así. Este golpeó el cinturón de armadura de 12 pulgadas, pero no logró hacer mucho más que empujar un poco el cinturón. Eso resultó en una pequeña cantidad de filtración, ya que la cantidad que se había empujado el cinturón no era mayor que el grosor de la placa, por lo que no ocurrió nada importante. Como este golpe estaba mucho más allá del rango de penetración probable, el resultado no es del todo sorprendente. Ahora, ¿qué pasa con el barco que golpeó a Seydlitz en primer lugar, Leon? Ahora, por supuesto, Leon fue golpeado numerosas veces en Dogger Bank en Revenge, pero un disparo alrededor de las 11 menos cuarto es bastante notable, ya que golpeó el cinturón principal de 9 pulgadas en un momento en que podemos estar bastante seguros del rango. En este caso, probablemente fue solo un poco más de 16.000 yardas, y también podemos estar seguros de qué barco fue responsable del crucero de batalla armado con 12 pulgadas Der Flinger. Ahora, a este rango, el proyectil alemán de 12 pulgadas en papel es apenas capaz de atravesar 9 pulgadas de armadura, pero el ángulo relativo entre los dos barcos era bastante severo, por lo que había bastante angulación horizontal. Y entonces, como con el ángulo de impacto significativo que ocurrió cuando la torre de mando de Barden fue golpeada, la penetración luego se volvió improbable, y eso es de hecho lo que sucedió. El proyectil estalló en la armadura, pero no penetró. Pero la fuerza de la explosión y el impacto físico del proyectil lograron empujar la placa hacia adentro. Esto causó fugas, y también logró aplastar el tanque de alimentación de agua de la caldera del lado de babor. A bordo del Lion, lo que perjudicó considerablemente al barco británico. Otro barco que estuvo presente en Dogger Bank, pero también estuvo presente en Jutland, fue el Su Majestad Tiger. Ahora, en Jutland, Tiger fue golpeado numerosas veces, principalmente por los cañones de 11 pulgadas de Moltke. El momento preciso, y por lo tanto las distancias a las que ocurrieron la mayoría de estos impactos, son un poco difíciles de discernir, debido a que, obviamente, hay que hacer coincidir los registros parciales de ambos lados, en términos de cuando Moltke disparó, cuando Moltke pensó que vio impactos, y luego haciendo coincidir esos impactos con cuando Tiger reportó impactos, y así sucesivamente. Pero donde se puede decir algo sin hacer días y días y días de investigación sobre cada impacto individual es un par de impactos de proyectiles de 11 pulgadas en su blindaje de cinturón de 9 pulgadas, que llegaron entre las dos torretas traseras. Ahora, dependiendo del momento preciso en que ocurrieron estos impactos, deberían haber atravesado directamente la armadura o haber estado justo al borde de la penetración si usas cifras teóricas, pero ninguna de esas conchas logró atravesar o incluso acercarse a atravesar. Esto es probablemente una combinación de algún componente de ángulo horizontal al impacto, así como la calidad de la placa de armadura del Tiger. La placa de armadura británica para cualquier espesor dado en realidad es bastante buena. Se registraron una serie de otros impactos, principalmente por proyectiles de 11 pulgadas, en varias barbetas y torretas a distancias más cercanas, pero es más difícil discernir cuáles eran esas distancias que esos dos impactos en el cinturón, y el daño que causaron es variado. Por ejemplo, un proyectil de 12 pulgadas no logró penetrar la barbeta de la torreta más adelante, aunque se generaron humo y gases dentro de dicha barbeta, y ambas torretas traseras fueron golpeadas por proyectiles de 11 pulgadas. El impacto del golpe en la cara, el impacto en la armadura de la torreta, décimo, causó desprendimientos que dejaron la torreta fuera de servicio temporalmente, y causaron varias bajas, pero la tripulación logró ponerla en funcionamiento nuevamente en 7 minutos.
El impacto en la torreta Q, sin embargo, parece haber sido en gran medida un impacto en la capucha de visión, y por lo tanto es de menos interés para nosotros en determinar la efectividad de la placa de armadura, porque por supuesto la capucha de visión no estaba particularmente bien protegida. Así que esos son algunos de los impactos en las principales placas de armadura y sus resultados de la Primera Guerra Mundial y justo después. Ahora, una cosa que notarás de inmediato es que en varios de estos casos, el hecho de que el proyectil no penetrara no necesariamente significaba que el barco estaba completamente seguro, ya que un proyectil que explotaba mientras estaba parcialmente en la placa podría causar efectos casi tan malos como si hubiera atravesado, y aunque la armadura no fuera realmente penetrada físicamente de ninguna manera real, la energía involucrada en la colisión y la explosión subsiguiente podría desplazar la placa lo suficiente que si su estructura de soporte no era lo suficientemente fuerte, esto podría causar grandes fugas, así como potencialmente aplastar cualquier maquinaria o personas que tuvieran la mala suerte de estar justo al otro lado de dicha placa de armadura. Así que ten cuidado, no se trata solo del grosor de la armadura, también se trata del entorno en el que se encuentra esa armadura. En resumen, espero que hayas disfrutado este breve análisis y lo hayas encontrado interesante. Nos vemos más tarde. Eso es todo para este video. Gracias por verlo. Si tienes un comentario o sugerencia para revisar un barco, déjanos saber en los comentarios abajo. No olvides comentar en la publicación fijada, para el dique seco. Preguntas.